aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a orar. Padre eterno, toda la gloria es tuya. Amén y amén. El pianista creo que se me apagó. Gloria a Jesús. Vivimos tiempos proféticos, vivimos tiempos finales donde cada día vemos a nuestro alrededor que las señales de que nuestro amado Jesucristo viene se cumplen. Y cuando nosotros caminamos a través de la palabra de nuestro Dios, podemos darnos cuenta que hay promesas para el pueblo del Señor, no promesas que se han quedado en el pasado sin cumplimiento, ni promesas para un futuro, sino para que se revelen día a día en medio de la iglesia del Señor. Cuando nos vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo número 28, la Biblia nos dice que los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Y sobre mis siervos derramaré de mi espíritu en aquellos días. Cuando nosotros caminamos en la palabra, podemos darnos cuenta de que esta palabra comenzó a manifestarse en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo número 1. Dice que 120 estaban esperando una promesa. Ellos estaban esperando la promesa que Jesús le había dicho. Cuando nos vamos a Hechos, capítulo 1, versículo número 8, dice que Jesús le dijo: antes de ascender al cielo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice que los 120 estaban reunidos orando, unánime juntos, y que de repente vino un viento recio el cual llenó toda la casa donde estaban congregados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que en ese instante el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a pregonar el Evangelio, comenzó a predicar el Evangelio con una eficacia, con una elocuencia que la gente se veía sorprendida, porque el hombre del público era una persona que no tenía mucho estudio, pero el poder del Espíritu Santo interviene en aquel hombre, y cuando el Espíritu Santo interviene en la vida del hombre, todo cambia. A raíz de aquello vemos a una iglesia muy efectiva en lo que hacía. Dice la palabra de que el evangelio crecía, se expandía. Vemos de que a pesar de la opresión de los emperadores de aquel tiempo, la iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba. Y es que nosotros, a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, Dios va a permitir que todo lo que Él ha depositado en nuestra vida se multiplique. Aleluya. Y cuando nosotros analizamos la vida espiritual de la iglesia en aquel tiempo y la comparamos con la iglesia de hoy, vemos una gran deficiencia espiritual. Muchos de nosotros decimos que vivimos un avivamiento, muchos de nosotros decimos que vivimos el avivamiento que habla Joel, pero cuando nos vamos a ver la realidad es una gran mentira. Y por mucho tiempo la iglesia ha estado buscando culpables y le echamos la culpa al diablo, cuando la culpa la tenemos nosotros. Nuestros principales enemigos es el diablo. Pero antes de nosotros tener victorias externas, primero tenemos que vencer cosas internas. Vamos a ver la Biblia. Capítulo 5, versículo número 17. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo número 17. Y dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Diga conmigo, número 1. Este es el primer factor que no permite que mi corazón sea animado delante de la presencia de Dios, y es nuestra carne. Cuando leemos este pequeño fragmento de la palabra, Pablo habla algo muy importante y nos enseña que el deseo de nuestra carne está continuamente batallando contra el espíritu. En pocas palabras, la naturaleza adámica en la cual nosotros caminamos, la cual nosotros poseemos y la cual nosotros andamos, va a estar en contra de todo lo que el hombre espiritual quiere hacer. Nosotros podemos darnos cuenta de que la Biblia habla sobre el hombre carnal y que el hombre carnal no puede percibir las cosas del espíritu. Que ese es el problema de hoy aquí en la iglesia, que hay mucha gente carnal en medio de nuestras iglesias y no puede percibir las
y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue. Hasta ahí vamos a ver. Cuando nosotros nos detenemos ahí, vemos en que la Biblia nos enseña de una historia de un hombre llamado Elías. Cuando usted se va al capítulo 18, este fue el hombre, el profeta que tuvo los cinturones bien puestos para desafiar a los profetas de Baal y la Acera. Dice que este hombre es un hombre sujeto a pasiones, mas cuando él proclamaba que el cielo se cerrara, el cielo se cerraba, y cuando él proclamaba que el cielo se abre, el cielo se abría. Este hombre convocó al pueblo de Israel, convocó a los profetas de Baal y la Acera a las orillas del monte Carmelo, y él estableció un desafío, y él dijo: aquel Dios que haga descender fuego del cielo, ese será verdaderamente Dios. Dice que los profetas de Baal y la Acera hicieron una liturgia, hicieron todos los ritos para alabar a su Dios, mas nunca descendió fuego del cielo. Elías sabía quién era su Dios. Elías dice que se burlaba, dice que se mofaba, porque no pasaba nada cuando los profetas de Baal y la Acera clamaban. Pero llegó el momento de que él tenía que clamar a Dios para que hiciera descender fuego del cielo. Dice que restauró la altar. Inmediatamente cuando clamó este profeta, dice que descendió fuego del cielo, y el corazón del pueblo de Israel, que estaba inclinado detrás de los dioses de Baal y la Acera, se volvió a Jehová y mataron a los profetas de Baal y la Acera. Pero en el capítulo 19 pasa algo, y dice que Acab, el rey de Israel en aquel tiempo, dice que le va a dar la noticia a su esposa llamada Jezabel. Y dice que Jezabel desafiante le manda a decir con un mensajero a Elías y le dice: mira, no pasa mañana hasta que tu cabeza no termina como la cabeza de los profetas de Baal y la Acera que tú mataste. Dice que este hombre por una amenaza se amedrentó. Dice que viendo el peligro prefirió huir. Como parece contradictorio que en el capítulo antes este hombre confiaba totalmente en Dios, y después comienza a dudar de quién era Dios. Y la segunda cosa que nos impide ver avivamiento en nuestra vida es la incredulidad. Hebreos 3:19 nos enseña de que el pueblo de Israel no pudo alcanzar reposo por causa de su incredulidad. Muchas veces nosotros no podemos alcanzar las promesas de Dios por la incredulidad que comenzó a creer en nuestros corazones. Es tiempo de comenzar a creer. Muchos no han valorado la palabra de Dios. Para la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír palabra de Dios. Vamos a ver qué después dijo este profeta. Versículo número 4. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El hombre que vio descender fuego del cielo estaba deseando morirse. Y muchos de nosotros, por más que queremos ocultar nuestra falsa espiritualidad, muchos de nosotros en un momento determinado, cuando hemos pasado por un momento adverso, también hemos deseado la muerte. Hemos comenzado a dudar de Dios. Y esto pasa cuando nuestra carne comienza a dominar nuestras vidas. La incredulidad comienza a gobernar nuestro corazón. Y cuando la incredulidad gobierna nuestro corazón, estamos cegados a ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros no vemos la manifestación de nuestras vidas, el de Dios en nuestras vidas, porque somos incrédulos. Usted quiere que Dios obre en su vida, en su familia, en su ministerio, comienza a creerle a Dios. Tal vez mucha gente ha menospreciado tu ministerio, tal vez muchas personas han menospreciado, mas sin embargo cuando tú le crees a Dios, Él te levanta y te pone en alto y enseña que la gloria no es de los hombres, sino que le pertenece a Dios. No verificamos, pero es la gracia de Dios la que te va a levantar, es la gracia de Dios la que te va a permanecer para que tú sigas predicando y predicando de Cristo. Cuando la incredulidad gobierna nuestros corazones,
Versículo número 5. Dice: y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Vamos a leer el 10, el 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero que Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Este hombre dice que después de dejar a su criado en una ciudad, dice que él se va al desierto y que se echa debajo de un enebro. Un enebro era un árbol muy alto, el cual establecía una gran sombra en el lugar que lo rodeaba. Y vemos que la Biblia nos enseña que este hombre se echó debajo de un enebro, y que vino un ángel por primera vez y le dice: levántate, Elías, levántate, come, porque largo camino te resta. Dice que este hombre comió, bebió, pero pasa algo, que se volvió a dormir. Dice que el ángel de Jehová por segunda vez lo toca y le dice: hey, Elías, ¿qué haces aquí? Levántate, come, porque largo camino te resta. Dice que este hombre comió, bebió y fortalecido emprendió el camino de 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb. Pero pasa algo, que este hombre, cuando llega al monte Oreb, al monte de Dios, la Biblia nos enseña que este hombre se encerró en una cueva. Cuando nosotros nos vamos a numerología, el número 40 significa proceso. Dios lo estuvo capacitando los 40 días y 40 noches este hombre. Este hombre estuvo en ayuno, estuvo en la presencia de Dios. Mas sin embargo, la carnalidad y la incredulidad había gobernado tanto su vida y su corazón, que dice que cuando llegó al monte Oreb, en vez de ponerse delante de la presencia de Dios, dice que este hombre se fue a encerrar en una cueva. Y dice que Dios lo tiene que confrontar a este hombre y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Yo no te quiero aquí adentro de la cueva, yo quiero que salgas y te pongas delante de mi presencia. Dice que cuando él iba saliendo, vino un gran viento, pero que Dios no estaba en el viento. Dice que tras el viento un terremoto, pero que Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero que Jehová no estaba en el fuego, sino que vino un silbido apacible y delicado. Cuando nosotros hablamos en el original del silbido apacible, estamos hablando de la manifestación del Ruach de Jehová, o de la presencia del Espíritu Santo en los tiempos antiguos, que cuando este silbido apacible y delicado llegaba, producía un cambio y una transformación en el corazón del hombre. Lo que necesita en nuestra vida, lo que se necesita en nuestra iglesia, es que el silbido y el soplo del Espíritu Santo comience a soplar en nuestra iglesia. Y Dios lo confronta a este hombre, así como muchos de nosotros Dios va a tener que confrontarnos. Le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y dice que Elías le dice: Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque tu pueblo se ha inclinado detrás de otros dioses, han derribado tus altares y han matado a todos tus profetas, y solamente yo he quedado. El luego también se le salió a este hombre el orgullo, diciéndole: solamente yo he quedado, diciendo: yo soy autosuficiente, solamente tú a mí me puedes usar. Y ese es el problema de esta generación, que piensa que solamente Dios lo puede usar a ellos y no sabe que Dios puede usar a cualquiera. Amén, gloria a Dios. Porque es soberano y es poderoso.
ungiras a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. Vamos a leer. Versículo número el 16. Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Lo primero es el 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Sé que lo manda ungir a Hazael, a Jehú y luego a Eliseo. Pero cuando usted medite la palabra, puede darse cuenta que este hombre no cumplió con el propósito de Dios. Porque dice la palabra que luego de que salió de la presencia de Dios del monte Oreb, dice que fue hacia donde Eliseo. Y que cuando llega donde Eliseo, la actitud correcta era que lo ungieras o con una redoma o con el cuerpo, o que le pusiera el manto, pero la Biblia nos enseña que se lo tiró. Cuando usted tira algo porque no lo quiere, este hombre, en pocas palabras, menospreció el llamado de Dios y le estaba diciendo a Dios: ¿sabes qué, Señor? No cuentes conmigo. Ahí está Eliseo, que él tome mi lugar. Y ese es el problema de este tiempo, que hay mucha gente arrogante, que no quiere que cumplir con el llamado de Dios y no hacen ni dejan que otro haga. Hay poder, aleluya. Y eso detiene que la manifestación de Dios se vea manifiesta en medio de nosotros. Aquí vemos a Elías, un hombre que se dejó dominar por su carne, por la incredulidad, dejó que gobierne su corazón y el conformismo, que no le permitió ver el cumplimiento de Dios en su vida. Y cuando nosotros nos vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo número 6, dice que Pablo le aconseja a algún joven llamado Timoteo. Y cuando hablamos de un consejo, estamos hablando de que alguien tiene, que esa persona tiene autoridad sobre la otra. Y es que Pablo era el hombre que se había encargado de instruir a Timoteo. Y ese es el problema de la generación en este tiempo, que la generación que está al frente de nosotros, al frente de los jóvenes, no quiere instruirlos a los jóvenes, no quiere instruir a los futuros Timoteos. Pablo tuvo la capacidad de capacitarlo a Timoteo, porque Timoteo iba a tomar su lugar. La Biblia nos enseña que este joven llamado Timoteo estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso, estaba pasando por procesos, por pruebas difíciles. Este hombre también estaba dejando que su carnalidad gobierne su vida. Este hombre estaba comenzando a dudar de quién era Dios y se estaba conformando con lo poco que estaba haciendo. Y Pablo tuvo la necesidad de decirle: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando hablamos de avivar el fuego, estamos hablando de un término griego, anasoporea. Ana, que significa otra vez sol, el término soa, que significa vida, y porea, del término pur, que significa fuego o rayo. Lo que Pablo le estaba diciendo: mira, habría un día un fuego dentro de tu corazón, y ese fuego se está apagando, ese fuego está dejando, se está machinando en tu vida. Necesito que tú lo promuevas, que le comiences a dar vida, que comiences a darle movimiento, para que ese fuego comience a tomar vida y comience a arder en tu corazón. Aleluya. Y hay algo más que le dice, que recibiste con imposición de mis manos. Cuando nosotros hablamos de imposición de manos, estamos hablando de impartición espiritual. Esto lo vemos en la Biblia en un principio, cuando la Biblia nos enseña que Moisés manda, que Jehová le habla a Moisés y le dice que manda a ver a Josué y que llame a toda la congregación del pueblo de Israel, y que él iba